Más aún, impulsando que sectores de la población que no han sido incorporados en las candidaturas estén en esta oportunidad, se incluyó también la obligación de que al menos 6 candidatos de mayoría relativa a la Cámara de Diputados y 2 de representación proporcional tuviesen como característica el formar parte de la comunidad de personas discapacitadas o con capacidades diferentes. Lo mismo se obliga a que se incorpore un candidato para diputado de mayoría relativa y 3 de representación proporcional, miembros de la comunidad afro-mexicana. Así como 2 candidaturas de mayoría relativa y una de representación proporcional para la comunidad LGBTIQ y otros. Con esa finalidad también fue que se movieron de alguna manera las fechas en las que se celebraban tradicionalmente las elecciones en cada entidad federativa. Se argumentó además que esos cambios en el calendario electoral tendrían que ver con el ahorro de energía y de recursos, de energía por parte de la ciudadanía, de recursos por parte de las instituciones y también, por supuesto, para dar paso a lo que el doctor Leonardo Valdés ya señalaba hace un momento, que es arrastrar votos a donde los partidos les interesa llevarlos. Es decir, no es lo mismo llamar a la ciudadanía para votar por diputados locales solamente que llamar a la ciudadanía a votar por el gobernador, su congreso local y sus municipios. Coincido ciertamente con que la lógica del proceso electoral vendrá más de abajo hacia arriba, de las entidades federativas en sus propias dinámicas, que del proceso político federal y que los determinantes internos de esas elecciones tendrán mucho mayor peso. Sin embargo, y eso es algo muy interesante que también está en juego en esta elección, es que por encima de los partidos políticos que han declinado tanto en su representación social, están otro tipo de intereses que muchas veces son expresados a nivel de quienes asumen las candidaturas. Desde esa perspectiva, lo que hoy en día parece estar pesando más que los partidos es quiénes van a ser los candidatos. Y en ese sentido hemos podido observar que en la definición de las candidaturas, muchas todavía están en juego, lo que hay es un tránsito de candidatos que antes se habían identificado con un partido X y hoy se postularán justamente por la cara inversa en términos políticos aparentemente. En fin, una elección llena de claroscuros, llena de posibilidades y de retos para todos, para los ciudadanos, para los políticos, para los medios de comunicación y finalmente, pues para dibujar desde ahí el futuro de nuestro país. Doctora Singer, muchas gracias y como bien dice, una lección tan complicada, que agradecemos mucho la claridad que traen sus comentarios a esta mesa y a este conversatorio. Una sociedad en descontento y satisfecha con su democracia, pero que a final de cuentas sigue creyendo en el proceso democrático y en la democracia como institución. Un país tan diverso, que poco a poco ha tenido y se ha ido abriendo a esa representación a la cual usted se refería, y la tarea monumental, ¿no?, que tiene también del Instituto Nacional Electoral con una elección tan grande
como la que está en puerta en estos momentos, y la responsabilidad que también ha ido asumiendo cada vez más el INE en ese sentido. Una elección sin duda alguna compleja, como pocas veces hemos visto, así es que agradecemos mucho su exposición y sus comentarios también respecto a lo mismo que decía el doctor Valdés ahorita, que a final de cuentas también termina siendo y terminará siendo local. Pues seguimos entonces para nuestra audiencia con el conversatorio México a las urnas, qué es lo que está en juego. Vamos con nuestro último participante, no por ello menos importante, el maestro Roberto Heicher Cardiel Soto. El maestro es candidato a doctor en Planeación Estratégica y Dirección de Tecnología del área de Ingeniería de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, la UPAEP, abogado por la Universidad Juárez del Estado de Durango. Cuenta con estudios de maestría en materia electoral por la Universidad de España, en logística integral por la Universidad Autónoma de Barcelona y en instituciones y procedimientos electorales por el Instituto Nacional Electoral, catedrático en posgrado de diversas instituciones de educación superior, y ha sido ponente en conferencias, en seminarios y en foros en materias político-electoral, administrativo, gerencial y jurídica. En las elecciones del 2006, del 2009, del 2012 y del 2015 fue presidente de consejos tanto distritales como locales en los estados de Coahuila y Oaxaca. Actualmente el maestro es director ejecutivo de capacitación electoral y educación cívica del Instituto Nacional Electoral, secretario técnico de la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica, así como también del comité editorial de dicho instituto. Maestro Heicher, escuchamos con atención, con gusto y con honor su exposición. Las cámaras y los micrófonos son de usted. Agradezco mucho la invitación, primeramente a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y a Político MX, no solamente por la invitación, sino sobre todo les agradezco el desarrollo de estos espacios de pedagogía pública que son muy relevantes en el marco de este proceso electoral. Pues bueno, las elecciones del 2021 sin duda son peculiares por muy distintas razones, ya las han enumerado, algunas de ellas, tanto el doctor Leonardo Valdés como la doctora Marta Singer, con quienes tengo el honor de compartir esta mesa y además algunos otros proyectos. Y bueno, si nos preguntamos qué está en juego en estas elecciones, la respuesta nos va a invitar a reflexionar que más allá de los múltiples cargos de elección popular que están en disputa, también hay que decir que como nunca antes en nuestra historia electoral, pues las características distintivas de este proceso van a poner a prueba la normalidad democrática de nuestro país. Por un lado, la logística electoral en medio de una pandemia que se ha extendido mucho más allá de lo originalmente pensado, la presencia de discursos de polarización aderezados por intolerancia, el fortalecimiento de agendas que reclaman mayores espacios, representan también en conjunto una ardua prueba no solo para las instituciones, sino para todos los actores que participamos en estas elecciones, ¿no? Sin duda, una gran ancla de estabilidad son la participación ciudadana en los procesos electorales y por otro lado también la autonomía de las instituciones que organizamos las elecciones de la mano de la ciudadanía. No hay que perder de vista que, sin embargo, tenemos obstáculos para el ejercicio efectivo de los derechos ciudadanos más estructurales. Sobresalen algunos de ellos, como son la pobreza, la desigualdad, la violencia en sus diferentes modalidades y la seguridad pública, desde luego. A esos retos se suma hoy el contexto sanitario producto por la pandemia de COVID-19, que hace más compleja la organización de los comicios y presenta desafíos importantes para garantizar, por un lado, el ejercicio del voto, como la salud de las personas que participan en el marco del proceso electoral. Además, el tema de la creciente polarización de las posturas políticas y la proliferación de discursos de odio e intolerancia se han desplazado a las redes sociales, un fenómeno que es mundial y que representa un reto para la vida democrática alrededor del globo. A fin de organizar esta intervención, yo les propongo 4 dimensiones de por qué estas elecciones, cuál es el contexto de estas elecciones. Primero, por qué son las más grandes de la historia. Ya lo han dicho en alguna medida el doctor Valdés, también la doctora Marta Singer. ¿Por qué las elecciones? Segunda dimensión,
las elecciones en clave de gobernanza. ¿Por qué las elecciones en México son tan distintas a otras latitudes, ¿no? La tercera dimensión es la participación de las mujeres sin precedente en las elecciones del 2021. El cuarto punto es el ejercicio del derecho a la salud y su articulación con el derecho al voto. Primero, tratándose de las dimensiones, bueno, es el más grande de la historia, decíamos, no solo por la cantidad de electores, que se estima rondará 93 millones de personas con derecho a votar, y el número de cargos que se van a elegir, más de 21,000, sino también por la magnitud de los actores involucrados y el despliegue de actividades que representa para el INE. Déjenme decirles que hoy en día, por ejemplo, se encuentran cerca de 49,000 personas recorriendo las calles de todos los barrios, colonias, poblados, buscando a los ciudadanos y ciudadanas para invitarles a apropiarse de la elección como funcionarios y funcionarias de casilla el próximo 6 de junio. Hay que recordar que se siguen entregando credenciales de elector. Y este listado cerrará, esta posibilidad de recoger la credencial tramitada, se cierra hasta el 10 de abril. Perdón, aprovecho el comercial. Si alguien solicitó su credencial, vaya a recogerla antes de esta fecha, si no, no podrá votar. Para el proceso a nivel federal, se elegirán 300 diputaciones de mayoría relativa y 200 diputaciones por el principio de representación proporcional. Y enfatizo la palabra se elegirán por voto directo de los ciudadanos. Ambas figuras, digamos, son electas y es importante que la ciudadanía lo sepa. Me parece que esto es un tema que a nivel de las y los especialistas es claro, pero no siempre es tan claro para la ciudadanía, que cuando estás votando en la boleta, en el anverso, también votas por la lista de ciudadanos que el mismo partido que elegiste postuló en la boleta, en el reverso de la boleta. Ahí viene el listado de ciudadanas y ciudadanos candidatos y candidatas por este principio de representación proporcional. Y entonces se prevé que instalemos algo así como 163,200 casillas, es decir, 6,400 casillas más que en el 2018, 156,808 se instalaron en aquel proceso. Esto nos da una tasa de crecimiento del 4.1%. Esto evidentemente nos trae también un incremento de ciudadanas y ciudadanos que van a recibir y contar los votos de sus vecinos en cada una de estas casillas. Vamos a requerir a nivel nacional un total de cerca de 1,469,000 personas para que ocupen los cargos de funcionarios de mesas directivas de casilla. Decimos que las elecciones en México son en clave de gobernanza, a pesar de que el concepto gobernanza pueda ser, digamos, tenga una concepción múltiple, ¿no? Y que además ha variado en el tiempo. Antes gobernanza se entendía los órganos de gobierno, ¿no? Y hoy la entendemos más nosotros desde el punto de vista del modelo de toma de decisiones para la dirección social. Es incluso una definición que el propio Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ha adoptado, en donde habla que este sistema de gobernanza democrática permite que las instituciones sean justas y que las personas tengan voz en cómo se operan esas instituciones. Y aquí, bueno, es evidente que el concepto de gobernanza lo usamos porque las autoridades en las casillas recaen en las y los ciudadanos. Son ellas y ellos quienes tienen la máxima autoridad en la casilla. Este sistema de gobernanza electoral, desde luego, no solamente se limita a concebir al ciudadano en este exclusivo rol de elector o electora, sino que además le confiere autoridad para que sea quien conduzca los trabajos de la mesa. Esto es así desde 1997, donde son elegidos y elegidas por un sorteo, de un proceso de hecho son 2 sorteos en los que se obtienen ya los nombres de las personas que van a estar desempeñándose como funcionarias de casilla. México es uno de los 13 países, una de las 13 democracias más grandes del mundo en función de las y los electores, ¿no? Pero es el único que cuenta con un sistema donde los funcionarios de casilla son los propios ciudadanos. Es importante mencionar que desde 2014 México se convirtió en el primer país que prevé en su texto constitucional este principio de igualdad sustantiva, obviamente resultado de distintos procesos electorales. Se observó un número creciente de mujeres electas, abandonando
de una vez y para siempre, me parece, el gradualismo de las cuotas de género que estuvieron vigentes durante la década de los 90 del siglo pasado. Esta reforma permitió ampliar el estándar de protección de los derechos políticos electorales de las mujeres mexicanas, pero estaba acotada al ámbito de lo electoral y exclusivamente para el Congreso Federal y locales, pero guardó silencio respecto a los ayuntamientos. Entonces, este es un tema muy, muy relevante para nosotros. Si bien es cierto, producto de la adopción de la paridad constitucional, también producto de las acciones sociales e institucionales para vigilar y garantizar la igualdad entre mujeres y hombres en el acceso a las candidaturas para esas elecciones del 2018, sí se recortó esa brecha histórica de representación. Recordar nada más que a nivel federal, 48% de las curules de la Cámara de Diputadas y Diputados y 49% del Senado fueron asignadas a mujeres que obtuvieron el triunfo en las urnas. También en el ámbito legislativo local, las mujeres obtuvieron el 46.6% de los escaños de 27 entidades que renovaron sus congresos locales. Es decir, sí quedan muchos retos por atender, aún con todo y esos avances. Por eso en 2019 hubo una nueva reforma a la Carta Magna, conocida como paridad en todo, y en esta justamente es la primera vez en este 2021 que va a tener una aplicación muy relevante. Y cierro con esto muy rápido. Garantizar el ejercicio del derecho a la salud y el derecho al voto es sin duda uno de los temas más relevantes de este proceso electoral, porque hay aparentemente una especie de dilema entre ejercer el derecho a voto y cuidar la salud, el derecho al cuidado de la salud. Bueno, aquí un poquito haciendo memoria nada más, el 11 de marzo del 2020, justo la Organización Mundial de la Salud declaró que COVID-19 podría considerarse ya pandemia. Las condiciones de incertidumbre sanitaria obligaron a los distintos gobiernos del mundo a tomar medidas inéditas. Por ejemplo, una de las primeras respuestas fue suspender los procesos electorales hasta entender un poco más cómo funcionaba este proceso de contagio del virus, y a partir de ello también se fueron creando modelos y protocolos que nos ayudan a cuidar la salud y también al mismo tiempo proteger el ejercicio del derecho al voto. En este sentido, desde el INE lo que hicimos fue desde ese momento empezar a analizar, empezar a crear también los propios protocolos de atención sanitaria, empezar a observar las elecciones en el mundo, qué estaba ocurriendo. Por ejemplo, la OEA emitió una guía para elecciones en tiempos de pandemia que se convirtió en un referente importante. Previo a esta emisión, el INE ya contaba con protocolos para la atención tanto en Hidalgo como en Coahuila, en donde fueron aplicados por primera vez estos protocolos que nos permitieron en su aplicación identificar que las elecciones, y esto lo podemos acreditar, no fueron un elemento que modificara las curvas de contagio en ninguna de las dos entidades. Y eso, la verdad, son muy buenas noticias porque significa que sí se pueden armonizar a través de estos protocolos el ejercicio de estos dos derechos en función también del principio de interdependencia de los derechos humanos, ¿no? Estos protocolos, por ejemplo, para la casilla son muy básicos, que es la sana distancia, justamente en la fila, que tiene que ver con el uso de gel, alcohol en gel, para que todas las personas quienes están ahí puedan sanitizar sus manos frecuentemente, desinfección de espacios, uso de cubrebocas obligatorio para toda la persona que interactúa en la casilla. Este es un elemento muy relevante. El uso de cubrebocas es obligatorio en la casilla. Nuestros funcionarios de casilla traerán además careta o gogles y su propio cubrebocas también. En fin, el uso, por ejemplo, una de las noticias que hay que dar es, por ejemplo, el uso del líquido indeleble es incluso biocida, entonces no contribuye al contagio, al contrario, ¿no? Bueno, solamente se permitirán entrar 2 personas por cada una de estas casillas. En fin, todos estos protocolos vienen acompañados de una campaña intensa de comunicación, evidentemente ya más cerca de la propia jornada, pero ya se han detonado incluso estas campañas en redes sociales para dar a conocer cuáles son, entre otras, estas medidas que hacen posible la articulación del derecho a elegir con el cuidado de la salud. Pues básicamente son esas 4 dimensiones. Como verán, el tiempo es insuficiente para explicarlo, pero estamos a sus órdenes para cualquier
comentario. Muchísimas gracias y de nueva cuenta felicidades por el espacio. Muchísimas gracias, muy interesante todos los datos, muy interesante el esfuerzo del Instituto Nacional Electoral con estas condicionantes que vendrán en esta próxima jornada del 6 de junio. Sobre todo creo que para nuestro auditorio será muy útil el comenzar a entender qué tipo de proceso se va a llevar a cabo con respecto a el cuidado, a la salud, a los contagios, a la pandemia, pero no solo eso, también lo que hablaba usted respecto a la violencia política, a la violencia de género, que también me parece, y ya lo decía al principio, lamentablemente será uno de los protagonistas y particularmente de esta elección del 2021. Muchas gracias, maestro Heicher. Es que en una idea muy breve, cada uno de ustedes, doctora, doctor maestro, nos pudieran decir desde su punto de vista cuál sería el mayor reto de esta elección. Digamos, la principal idea que les venga a la mente y que ustedes consideran. Doctor Valdés. Tendremos una redistribución del poder político en términos de una redistribución de la representación tanto en el Congreso Federal, o sea, en la Cámara de Diputados, como en los 30 congresos locales en los que habrá elección de diputados. Y creo que tendremos muchas alternancias en gubernaturas y en presidencias municipales. Efectivamente se desarrollen como todos esperamos y como todo está previsto, y que se desarrollen en plena libertad para todos los ciudadanos y las ciudadanas en todos los niveles en donde se vayan a llevar a cabo, y que pues la violencia no impida que esto sea así, que digamos, los obstáculos de la compra, la coacción del voto, muestren estar en vías de desaparecer en nuestro país. Yo creo que eso es un dato que, por el cual pues mucho esfuerzo de muchos ha corrido durante muchos años, y ese es un reto importante, ¿no? El resultado de esta elección tendría que ser la sinergia. Me explico. En el proceso electoral hay actores. Están, por un lado, los ciudadanos y ciudadanas a quienes les corresponde tanto votar como recibir y contar el voto de sus vecinos. Están los partidos políticos y candidatos a quienes les corresponde presentar propuestas a la ciudadanía y responder también a los cuestionamientos y a la exigencia de la propia ciudadanía. Están los medios de comunicación que tienen esta responsabilidad de informar de manera oportuna, de manera veraz, con imparcialidad sobre el proceso electoral. Están los gobiernos, quienes tienen la obligación de ser imparciales frente a las elecciones y de no intervenir en ellas. Están las autoridades electorales, nos corresponde generar las condiciones para que la ciudadanía pueda ejercer este derecho a elegir en libertad y de manera auténtica quién representará y gobernará. Ahora, esta suma de estos roles, y cada uno de estos actores se apega a ese rol, la suma tiene que ser sinergia, es decir, nos tiene que dar una energía más positiva, mayor a la de cada uno en lo individual. Pero si alguno de estos actores no cumple con ese rol, lo que puede generar justo es el efecto contrario, es decir, polarización, en donde las elecciones como output pueden tener este desencuentro. Pues se nos ha acabado el tiempo. Agradecemos, por supuesto, a nuestros ponentes, al doctor Leonardo Valdés Zurita, profesor titular del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Muchas gracias, doctor Valdés. Un gusto haber estado con usted. Y también agradecemos a la doctora Marta Singer, profesora de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Gracias, doctora Singer. Y también al maestro Roberto Heicher Cardiel Soto, director ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica del Instituto Nacional Electoral. Gracias, maestro Heicher. Y bueno, pues así acaba nuestro primer conversatorio Encuentros 2021. Por supuesto, agradecemos a la doctora Andrea Samaniego del Centro de Estudios en Ciencias
de la Comunicación, a la maestra Patricia Martínez Torreblanca, secretaria general de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, a la maestra Erika Andrea Rodríguez Velázquez, coordinadora del Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación. Por supuesto, nosotros agradecemos a parte del equipo de Político MX que ayudó a la organización y parte del trabajo que estamos realizando y viendo, a la jefa de diseño Cecilia Tentle, al jefe de redes Jorge Salas, a Nayeli Lozano, director editorial, a Juan Pablo de Leo, por supuesto que nos despedimos ambos como socios directores, y por supuesto a Felipe Sámano, que logró este vínculo entre Político MX y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y el Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación. La verdad es que este es un gran esfuerzo, creo que serán mesas y conversatorios de gran calidad y este es un primer paso de lo que vamos a estar viendo y escuchando en las próximas semanas. Yo soy Alfonso Basilio, les agradezco mucho. Hasta luego.